compañeros de Esta Boca es Mía. Jaime, Clara, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto de vernos nuevamente. Es verdad. En realidad estoy compartiendo nuevamente con ambos una cámara, porque con Malena en Nuevo Siglo en su momento estuvimos juntos y contigo en el Observador TV, Mariano. El Observador TV hace como 5 años ya. Empezamos hace 5 años. Así que será un gusto estar estos 15 días en Esta Boca es Mía, en las vacaciones de Victoria y bueno, compartiendo este pase con ustedes. Un placer, Jaime. Los vemos y los escuchamos. Buena tarde. Excelente, muchísimas gracias a ambos, a ustedes también. Y bueno, las buenas tardes formales para todos. Televidentes de la tele, aquí en vivo estamos en Esta Boca es Mía, tenemos varios temas muy polémicos para compartir y por supuesto las buenas tardes al panel y a la tribuna que nos acompañan. El tema del sicariato estuvo la semana pasada sobre la mesa a raíz de un asesinato de uno de los dos policías que murió prácticamente en 48 horas de diferencia y allí se puso sobre la mesa justamente la presencia de ese matón a sueldo, de ese encargo de una muerte. Por lo tanto, vamos a convocar a un especialista en temas de seguridad como es el amigo Eduardo Hoffman. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto recibirte. Y bueno, antes que nada, ¿qué es un sicario? El sicario es una persona que se dedica a asesinar gente a cambio de dinero, ¿no? Esa es la definición. Trabaja de eso. Trabaja de eso, pura y exclusivamente de eso. Es un profesional asesinando gente. Tiene sus códigos, tiene su forma de actuar y deja su sello en cada asesinato. Es lo que vemos en las películas. El señor Exactamente que viene con igual. la valijita, se va a un hotel, abre la valija. Es una persona que tiene una rutina y con esa rutina hace su trabajo y a cambio de eso genera un sueldo, ¿no? Pero también deja un rastro, ¿no? ¿Por qué? O sea, lo que pasa que por el tipo de arma que utiliza, por la forma que ejecuta a las personas, es una manera de garantizar que yo hice ¿cómo es? Ese trabajo. Ese trabajo que tú me encargaste. Claro, porque en general si yo te encargo que mates a alguien por dinero, en general además es mucho dinero. Sí, por lo general es mucho dinero, ¿no? Y también usan un armamento específico, o sea que cada sicario tiene su armamento y su forma de actuar. Y es una forma de decir, bueno, tú me pagás tanto, una suma elevada, yo realizo la tarea que tú me pedís y te vas a certificar por el tipo de arma, por cómo ejecuté a la persona y dejando tu sello, ¿no? ¿Y dónde encuentro un sicario? Porque en el Gallito del Vino aparece. No, lo que pasa es que los sicarios que tenemos nosotros acá son sicarios domésticos, o a veces lo que le decimos sicarios no son sicarios, son asesinos a sueldo. Y ahí vienen las diferencias, por eso que yo quería empezar por el tema de las definiciones. ¿Cuál es la diferencia entre un sicario y un asesino a sueldo? El asesino a sueldo, el del policía del otro día. Sí. Un sicario no va con otra persona, un sicario no actúa como actuó en plena luz del día. Recordemos cómo fue, el hermano de policía muerto le encarga a esta persona que ejecute, o en realidad, según comentó la fiscal, que le diera un susto al policía y lo hizo a las 3:30 de la tarde, le habían estado esperándolo durante 3 horas a pocas cuadras a que sacara el automóvil, estuvieron juntos en un auto, quien lo contrató y quien iba a hacer el trabajo. Claro, los sicarios por lo general actúan solo, actúan profesionalmente y no actúan como actuaron. Acá son dos personas, ¿no? Aparte, si bien fuera de cámaras hablamos de la precisión, porque sabía tirar, porque en definitiva efectuó 3 disparos, ¿no? A 12 metros, 2 impactaron en el cuerpo y un tercero en la pared. Tenía un auto de frente, ¿no? O sea que... sí, un auto que se interponía prácticamente entre la víctima... En la línea de fuego, ¿no? Y con un bolso además, ¿no? Y con un bolso en el hombro izquierdo. Con un bolso. Entonces, por lo general, digo, el sicario utiliza un arma potente, tiene un procedimiento ya predeterminado para entrar y para salir, sin que lo vea nadie, ¿no? Te puedo asegurar que, digo, acá podemos hablar de 4 o 5 hechos así de sicariato, pero acá en Montevideo uno me acuerdo, pero ya en el 2006 en Rivera mataron a 2 policías de la policía brasilera que estaban
en temas de contrabando y los ejecutaron. Y ahí sí fue un sicariato, ¿no? El caso que usted recuerda, ¿será aquel narcotraficante Risotto en la zona de Palermo, Barrio Sur? Ese fue uno. Un verano fue ese, justamente, una tardecita. O sea, y después hubo otra con una camioneta, ¿se acuerdan? Que por la interbañaria, que también hubo... Y esos son los verdaderos de chapa sicarios. paraguaya es. Con chapa paraguaya. Que por lo general es gente que viene de afuera, no son de acá. ¿Y en Uruguay hay sicarios? Y podemos decir que hasta el día de hoy así, lo que pasa es que el sicario es difícil, si es profesional es difícil que lo encontremos. Está dentro de la bolsa de esa cantidad de delitos que se cometen, que están como en ajuste de cuentas, ¿no? Lo que pasa es que acá se le llamó sicario porque en definitiva cobraba un dinero por matar a alguien, por encargo, ¿no? También un ajuste de cuentas, también muchas veces es un encargo y también lo metemos quizás en la misma bolsa y ahí es donde aparecen las confusiones vinculados a si es sicariato, si es ajuste de cuentas, si es un asesinato por encargo. El ajuste de cuentas, muchas veces, nosotros que estamos en el tema, es para meter todo lo que no se aclara. Claro. O sea, metemos ahí en la bolsa, por eso a veces cuando uno dice ajuste de cuenta, ¿y cómo sabés que el ajuste de cuenta? Tenemos un 55% que son ajustes de cuentas. ¿Cómo sabés que son ajustes de cuentas? Hasta que no encuentres a responsables y realmente el responsable diga, sí, yo lo maté y cobré un dinero. Lo que pasa es que en el mundo se establece que un sicario cobra plata. Nosotros muchas veces acá, el que hace el ajuste de cuenta o el que comete el asesinato, y bueno, porque te debía plata, porque debe droga, porque tiene que cumplir... O a cambio de droga. O a cambio de droga, o tiene que subir en la escala jerárquica, ¿no? Y se dan esas situaciones. Como te dije anteriormente, llama poderosamente la atención que tanto en el Chuy o en Rocha como en Rivera son los lugares con mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Para que te hagas una idea, en Rivera son 13 por cada 100.000 habitantes, en Montevideo son 11 cada 100.000 habitantes y en Rocha son 10 cada 100.000 habitantes. Eso te habla de las caras que ahí hay ajuste de cuentas y ahí hay sicariato. Claro. El sicariato ese que viene de otro país, ¿no? El otro día agarraron 2 ciudadanos brasileros que se dedicaban al sicariato, ¿no? El Ministerio del Interior con la jefatura de Rivera encontraron a 2 ciudadanos brasileros que se dedican al sicariato y se dedicaban al sicariato en Porto Alegre. Recién escuchábamos en la puesta a punto de Telemundo justamente que se mencionaba de que una persona fue ejecutada. Bueno, vamos a ver las circunstancias en las cuales fue ejecutada, pero tampoco podemos decir si una persona es ejecutada, como fue el policía el otro día, que eso se trata de un sicariato. No, el tema es ese, que nosotros tenemos que definir qué es un sicario, qué es el ajuste de cuentas, ¿no? Como hablamos fuera de cámara, digo, en Colombia esto se empezó a vivir, era, bueno, tenías droga mía, no me la dabas, te había prestado plata, no la pude cobrar, entonces los sicarios iban en moto con las armas empuñadas y pasaban por cerca de tu casa y te ejecutaban. Y así empezó en los años 80 con Pablo Escobar. Después se extendió y el sicariato tomó otra profesionalidad, ¿no? Hoy en día, digo, si bien existen en varios países los sicarios profesionales, bueno, acá lo que pasa que el tema es que es un tema de oferta y demanda. Nosotros, antes acá no había oferta, ¿no? Ahora parecería que sí, por toda esta guerra de bandas. ¿Y qué formación tiene que tener un sicario? ¿En general son exmilitares o están vinculados? En otros lados son exmilitares o exintegrantes de fuerzas de seguridad. Acá lo que pasa, por lo general, los que son los que van subiendo en grado de delitos y se dedican a otro tipo de situaciones o a custodiar cargamentos de droga y después hacen un paso más hacia arriba y se encargan a ejecutar personas. Bueno, vamos a comenzar con las opiniones del panel. Verónica.
Sí, está muy interesante esta distinción que hace aquí nuestro invitado, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que el fenómeno, ya sea sicario o asesino a sueldo, es lo preocupante, ¿no? Yo creo que está muy vinculado con el narcotráfico en sí, porque quienes combatían la droga en algún tiempo nos decían, este es un fenómeno que va a llegar a Uruguay, ya sea el sicario o el asesino a sueldo. Fue el propio Jorge Díaz en su momento. Jorge Díaz también lo dijo en su momento, decía, bueno, en el 97 yo no podía hablar de sicariato, hoy podemos hablar de sicariato en Uruguay porque justamente decía, se ha encontrado la oferta con la demanda. Realmente esto es algo que no pudimos evitar, sería un poco la pregunta que le traslado a nuestro invitado respecto a esta cuestión que tiene que ver con el narcotráfico. Es una pregunta que me hago, pero también creo que es interesante ver cómo hemos visto este fenómeno, porque hemos visto el ajuste de cuentas como algo que, que se maten entre ellos, ¿no? Que se arreglen entre... Y ahora vemos que el fenómeno desborda a otros sectores de la sociedad donde las cosas no están tan claras como a veces nos parece que están, porque ¿qué lleva a una persona de una familia que no está involucrada en el delito a contratar a un sicario para matar a otra? Creo que también son preguntas que nos debemos hacer y que habla de una violencia que está instalada en la sociedad, que trasciende a lo delictivo, a aquello que siempre nosotros señalamos o que podemos poner en determinada zona, en determinado estatus social. ¿Alejandro? No, por lo que dice Eduard, me da la sensación al hacer la distinción que cuando hablamos de sicario estamos hablando de alguien que desde la perspectiva profesional tiene, por decirlo de alguna manera, aunque parezca absurdo en este contexto, mayor talento, mayor capacidad y por ende mayor capacidad de éxito, ¿no es cierto? Sí. Y a mí me da la sensación, también por lo que decís tú, que los esporádicos casos que aplicaría una definición de esta naturaleza, más bien tengo la impresión que son casos que se salen de esa lógica de guerra entre banditas del narcotráfico, ¿no? Bueno, este último caso, el que estamos hablando, nada tiene que ver con eso, ¿no? Es más, ni siquiera yo estoy del todo de acuerdo que se alude a la condición de policía de la persona asesinada, porque no murió por esa condición. Perfectamente pudo haber sido panadero. Es como que, digamos, una Recordemos que fue por un tema de una disputa familiar. Que tenía que ver con unas herencias, etc. Quiero decir, no por su condición de policía, ¿no es cierto? Lo digo porque incluso desde la perspectiva de la noticia se habla de que 2 policías fueron asesinados en poco tiempo. Lo que pasa es que el propio sindicato tomó acciones en función de eso también, ¿no? Bueno, el sindicato tiene todo el derecho, pero no son casos iguales. Lo mismo pasa, recuerda cuando... A ver, razonemos... determinado tipo de tareas corren riesgo de su trabajo naturalmente por la tarea. Los trabajadores del Zunca, ¿no es cierto? Y todos sabemos que hay un protocolo que cuando alguien sufre un accidente, ni hablar de una muerte, hay un paro inmediato de actividades, ¿no? Bueno, pero supongamos que si una persona es asesinada por su hermano por una cuestión y que además es trabajador del Zunca, no diríamos el albañil asesinado, diríamos la persona asesinada por su hermano. ¿Se entiende la distinción, no? Porque claro. El otro caso remite a su función específica. Tampoco el otro caso del policía asesinado remite a su condición específica. ¿Es lo que está diciendo? Es justamente lo que estoy diciendo. El robo de la bicicleta también, está. que fue una rapiña. Yo estoy hablando de este último caso. Y a mí me da, igual que lo hablamos acá muchas veces, el caso famoso de la casa esa grande en Punta del Este, en el barrio este famoso, donde se mató a alguien, que fueron 2 que lo llevaron, ¿se acuerdan, no? Que quedaron impures, que vinieron de Argentina, justamente, da la sensación. Me da la impresión que esos casos justamente están apartados de lo que podría llamar la guerra de guerrillas del narcotráfico. Me da la sensación. Alfredo. Sí, yo creo que, parafraseando a Damiani, ¿no? Decían que acá no había ricos, había riquitos, acá no hay sicarios, hay sicaritos, porque los 2 casos que yo recuerdo, último, que fue lo que recién decía Alejandro, de Punta del Este, la mujer que mata a su ex marido, que era profesor de inglés, aquella de la casa, la mansión esa que era un prostíbulo, no sé qué era. Y este caso también, un policía, el hermano, y contratan y se los agarran automáticamente. De profesionalismo muy poco había, porque los detectaron. Se fue corriendo con el revólver en la mano por la calle. Y los agarraron, es decir, o sea, de que lo preocupante es que haya gente que se imagine contratar a alguien para solucionar un tema muchas veces económico, a nivel familiar o lo que sea. Eso me preocupa muchísimo, ¿tá? Porque el tema del sicariato evidentemente va a existir en todo el mundo, acá también existe, pero en un nivel muy menor a lo que estamos acostumbrados a ver en otros países. Capaz que hemos visto muchas películas también. Claro, capaz hay muchas películas. Pero sí lo que me preocupa, y creo que lo mencionaron al pasar, pero creo que no hay que dejarlo pasar, es ojo al gol.
porque se usa el tema de la muerte de 2 funcionarios policiales para una cuestión, a mi modo de ver, demagógica, diciendo los policías que están expuestos, porque acá no había nada que ver, no fue por ser policías, fue porque eran situaciones totalmente ajenas a su función. Lo que decía que él podía haber sido panaderos, obreros de televisión o de lo que sea, y nadie decía, funcionarios de Canal 12 que fueron asesinados. No, es decir, me parece que ahí se usó demagógicamente el tema y está mal eso, ¿no? Ojo al gol con eso. Graciano. Estos casos y otros que hemos mencionado a lo largo de las distintas intervenciones, en realidad nos remiten a una situación de barbarie. Cuando, ya sea en el mundo del delito, donde evidentemente las reglas de la civilización no rigen, ¿no? Por algo se dedican al mundo del delito. Pero dentro del mundo del delito y fuera del mundo del delito, cuando surgen determinados conflictos y las personas que están involucradas en esos conflictos o se sienten parte de esos conflictos no encuentran otro camino para solucionar lo que el asesinato, que la venganza o como se le quiera llamar, evidentemente estamos en una situación de barbarie. Porque de alguna manera el avance de la civilización, una de las cosas que tiene como característica es que las sociedades han encontrado mecanismos civilizados, pacíficos, para resolver controversias o conflictos. Por lo tanto, yo esto lo escribo en un retroceso en cuanto a, digamos, la confianza en las instituciones del Estado para resolver conflictos. Dejo de lado ahora el mundo del delito, porque se rige por otros códigos. Pero en estos casos que estábamos mencionando, incluso este asesinato de este funcionario policial, el caso que ustedes mencionaban del asesinato en Punta del Este del profesor de inglés, a primera vista da la impresión de que su origen o la fuente de esos conflictos tiene que ver con situaciones, digamos, de relaciones económicas entre las personas, que por lo general las personas tratan de canalizarlas a través de métodos legales. La justicia, un abogado, el intento de conciliación, lo que sea. Bueno, quiere decir que cuando empieza a permear en la sociedad, y ahora estoy pensando en estos casos específicos, cuando empieza a permear la desconfianza en el sistema, digamos, de justicia del Estado, cuando ya la gente dice, bueno, ¿y yo qué voy a tratar de solucionar esto con un abogado, que voy a un juicio, que es la conciliación? Bueno, cuando ya se llega a ese nivel en el que ya no se tiene la mínima confianza en las instituciones del Estado, bueno, de ahí a llegar a esta situación de barbarie hay un pequeño paso. Y ese pequeño paso ya no son casos aislados, porque en este recuento que hicimos de memoria, y quizás si profundizamos un poco más y vamos a los archivos, vamos a encontrar otros casos. Acá me recuerdan la presión al abogado Bordes en su momento que... Sí, y acá, ya hace unos años un asesinato de un abogado en el departamento de Colonia, hace unos cuantos años ya también. O sea, ya cuando entramos en esta situación, me parece que hay una luz amarilla que se prende porque nos está hablando de la desconfianza de la gente común y corriente en resolver los mecanismos y los conflictos por la vía. No es gente común y corriente, perdóname. Hay una diferencia. Perdóname, pero no es así. Yo no creo. Pero esta gente que estás hablando de una casa que todos sabemos que se dedicaba a determinadas cosas, esos dineros no estaban claros, se vio una señora que no estaba dispuesta a compartir ese dinero con su ex esposo. Bueno, y eso habilita a asesinar a una persona. Pero digo, justamente lo que están diciendo que no es gente común y corriente que sea quien contrata a alguien para matar porque tiene diferencia. Porque dice, ay, el sistema judicial uruguayo es lento. Esa gente iba a contratar igual al sicario o iba a tomar otro método, quizá más antiguo, porque no estás hablando de cosas nuevas. Por herencia yo creo que la historia de la humanidad ha suscitado hechos de este tipo. Novelas históricas podemos leer respecto al tema. Entonces no creo que esto, si bien es un fenómeno que hay que analizar, que es preocupante, esté atado con un descreimiento respecto al sistema de justicia. Verónica, a lo que voy es que en varios casos en los que llamamos ajustes de cuentas, claramente estamos por fuera del mundo civilizado. La gente eso estamos de acuerdo. Es el mundo del delito. Pero no es porque el país esté ingresando en un estado de barbarie tal. Lo cual no quiere decir tampoco que haya que, digamos, dejar de considerar esos homicidios, porque esa variante de lo que se llama habitualmente ajuste de cuentas es la variante más repugnante del homicidio, ¿verdad? Porque es el homicidio premeditado, a sangre fría y con alevosía. Generalmente es el tipo de homicidio que recibe más pena en el Código Penal, ¿no? O sea que tampoco es cuestión de despreciarlo y decir, bueno, no,
no, esto es un ajuste de cuenta que se maten entre ellos. No, quiero decir, es el homicidio más repugnante que hay. Ahora, en este otro caso, cuando la base es un conflicto que por naturaleza debería resolverse en un ámbito civilizado y no lo hace, yo creo que sí. Respeto a otra opinión, yo creo que traduce, por lo menos en los casos individuales en que eso ocurre, traduce una cierta desconfianza en el sistema judicial. Que está dispuesto a estar sentado al lado de un sicario que va a matar a su hermano tiene poco de... Bien, la seguimos después de la pausa, seguimos el debate aquí en vivo en la tele, en Esta Boca es Mía. Ya venimos.